Bien, chiquillos, vamos a contextualizar primero en qué en qué se encuentra esta clase. Recuerdan ustedes que ya leímos un texto que se llamaba El ahogado más hermoso del mundo, ¿cierto? De ese cuento hicimos después, perdón, un cuestionario en el cual nosotros respondíamos como preguntas de comprensión, de análisis. Había una serie de preguntas que nosotros tratábamos después de relacionar con otros aspectos más allá de la obra, sino de irnos a algo mayor que se llama el contexto de producción. Hoy día yo les envié hace unos minutitos un videito muy corto en el cual hablaban de el realismo mágico. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué entendieron primero por realismo mágico? ¿Qué se les quedó en la mente respecto a ese concepto? Que no puede ser, pero es. Brillante. Esa es con lo que lo cierra Jorge Luis Borges, ¿ya? Esa es una de las características. Se supone que el realismo mágico, de alguna manera, invirtió los papeles de la historia de la literatura. ¿A qué me refiero? A que antes Latinoamérica todo lo copiaba de Europa, miraba las tendencias literarias, las tendencias artísticas en general y las intentaba replicar acá en Latinoamérica. Y esta vez, con el realismo mágico, comienza lo que se llama el boom de la literatura latinoamericana, o es una de las características de este boom de la literatura latinoamericana, donde Europa se da cuenta de que aquí en América se hace muy buena literatura y que tiene esa característica, esa búsqueda de lo personal, esa búsqueda de lo mítico, digamos, como el reencuentro con la identidad, tiene un montón de características que hacen de esta literatura una literatura muy profunda y muy original también, ¿ya? ¿Qué otra característica recuerdan de la literatura latinoamericana? O de lo que decía ahí, perdón, del realismo mágico, perdón, lo pregunté al revés. Que fue inventado en Alemania en 1930. ¿Qué más que lo relaciona que son con la mitología griega y con el sueño? Ya, bien. Ahí hay se enredó algunas cosas. El concepto realismo mágico se utilizó antes en Alemania, ¿ya? Para describir algunos aspectos como de la pintura. Habían pinturas que parecían propias que tenían estas características del realismo mágico que todavía no las hemos mencionado. Entonces, después, cuando se vio esta literatura y comprendieron profundamente las características que tiene, se le puso ese nombre también. Ah, realismo mágico, tal como el movimiento artístico, pictórico que hubo en Alemania en el siglo tanto. ¿Ya? Y lo que usted dice también es súper importante porque el realismo mágico toma muchos elementos, muchos de ellos de la mitología, pero no necesariamente, no solamente de la mitología grecolatina, sino que también de la mitología de Latinoamérica, ¿ya? Y esta idea del psicoanálisis, que es muy profunda y que marca un antes y un después en la literatura, porque nos dice cómo incorporar los elementos del inconsciente en lo que estamos escribiendo, ¿ya? Por eso que aquí ¿se acuerda cuando leímos las interpretaciones? Había también una interpretación mitológica. ¿Se acuerda de esa interpretación mitológica que había ahí? Con qué relacionaba el cuento El ahogado más hermoso del mundo desde la perspectiva mitológica? ¿Quién se acuerda? Con la Odisea. Bien, bien. Con la Odisea e incluso con Jesucristo, ya que son dos vertientes mitológicas muy importantes. Es Entonces, que igual la Odisea tiene relación con el relato de Cristo. Entonces, sí, pues, aunque lo relacione con una, igual va a estar ligada a la otra. exactamente, exactamente. Cuando se acuerda que, creo que también lo vimos en un documental, El le año llamaba pasado, a El Carpintero, a Odiseo. Sí, qué bien, bien, no se me había olvidado ese detalle. Bien, ahora, la clave del realismo mágico que explica su nombre, ¿cuál sería? ¿Cuál es la clave de este realismo mágico? que Sabemos ya que es un lo, movimiento literario, ¿sí? Pero ¿por qué se llama realismo y por qué mágico? yo lo que entendí fue que
cosas así que no son de la vida cotidiana, así, cosas mágicas o Ujú. irregulares, las toman como normales. Perfecto. No, no dicen ahí como hay un fantasma. Ah, no importa, así como que lo toman como si fuera de siempre de la vida. Exactamente, exactamente. Y entonces, resumiendo, sería como, se llama realismo mágico, porque en este mundo que se describe como realista, ¿cierto? Que es similar a la realidad, ocurren elementos que no son realistas, ¿ya? Por ejemplo, lo que usted muy bien mencionó, un fantasma. Acá la gente no se menciona así como, uy, pero es un fantasma, si el fantasma no existe, ¿por qué? No se cuestionan eso, lo asumen como algo cotidiano, dicen, ah, ya un fantasma. O, por ejemplo, un caso clásico que aparece en Cien años de soledad, un libro que mencionan en ese video cortito, que llegaban a vender, llegaban con alfombras voladoras. Y la gente en vez de decir así como, uy, pero si las alfombras voladoras son de la literatura, no existen. La gente decía, hoy serían un excelente medio de transporte. Entonces, lo, lo extraordinario se asume como algo cotidiano, algo de la vida cotidiana. Entonces, por eso que se llama realismo mágico. Y aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Qué características del realismo mágico tenía el ahogado más hermoso del mundo? ¿Qué sería? Que siempre iba como aumentando de peso, haciéndose más fuerte, creciendo. Eso era como, Exactamente. era irreal. Era irreal. No es, por ejemplo, el tamaño que tenía, y lo otro para hacer un cadáver, para hacer alguien que está muerto, ¿cierto? No estaba ni putrefacto, ni nada de eso, sino que, y además que las características, las dimensiones, el tamaño, lo que le pasaba a esta persona, ¿cierto? No eran propias de la normalidad de lo que le ocurre a un cadáver, a algo que está muerto. Entonces, eso rompe totalmente la estructura. ¿Ya? Y ellos en vez de cuestionarse así como decir, oye, pero ¿por qué no se está pudriendo? ¿Por qué está así? ¿O por qué es tan lindo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué es tan grande? Etcétera. Entonces, en vez de cuestionarse eso, ellos lo asumían como algo normal. Es más, recordemos que nosotros habíamos dicho que los hombres hasta le tenían celos. Entonces, ahí ocurría eso, y está como lo que ellos empezaron como a imaginarse de cuál sería su vida, ponerle nombre. También son cosas que parecieran que son como irreales, pero si uno lo piensa es como algo que puede pasar podría pasar en un ambiente como bastante inocente, si lo decimos de alguna manera. ¿Ya? ¿Se entiende cuáles eran las características del realismo mágico en el ahogado más hermoso del mundo? Sí, Ya. Entonces, ahora, no sé si se habrá publicado en el Classroom, revisen por favor, porque yo lo puse como que se publicara automático. Está publicada la clase de hoy, en la cual aparece el video cortito que vieron ustedes, del cual hay que escribir una listita de 10 ideas que tiene. Pueden ser 2 palabras, 3 palabras. Y después viene un documental más largo que habla del realismo mágico, pero además habla del contexto del realismo mágico. Entonces tendríamos la obra, su contexto y el contexto del contexto. ¿Ya? Ahí yo después lo voy a explicar en más detalle. Lo importante es que la forma de tratar este documental tiene que ver con el repaso de la síntesis y el análisis. ¿Se acuerdan ustedes lo que era síntesis y análisis? sí. A ver, ¿qué sería? La síntesis y el análisis se divide en dos. ¿Ya? En la síntesis se tiene que hacer un resumen de lo que se habla Muy y bien, después de lo que es, después de lo que se dice, de lo que se habla. perfecto. Si tienen eso en mente, estamos súper bien. Entonces, el segundo video tiene casi 50 minutos, ¿ya? Entonces, se les pide ahí que cada 10 minutos usted le ponga pausa y se pregunte a sí mismo, ¿de qué se habla aquí? Y lo escriba. ¿Qué se dice de lo que se habla? Y lo escriba, ¿ya? Por ejemplo, así como en términos muy sencillos, yo podría decir, ya, estoy viendo una publicidad y en esta publicidad se venden las nuevas billeteras Vimo, lo último en tecnología para cuidar tus productos y con un diseño exclusivo. ¿De qué se habla en esta publicidad?
De la que las le acabamos billeteras de decir. Vimo, De las billeteras Vimo, así de simple. ¿Qué se dice de esta billetera Vimo? que es la última tecnología para cuidar tus cosas. Exactamente, exactamente. Ya, así de simple. La síntesis es de qué se habla, pueden ser 2 o 3 palabritas nomás, y el análisis yo ya empiezo a mencionar en mayor profundidad de lo que se está hablando. ¿Estamos? Vamos a cortar Sí, la grabación. Eh, Ustedes comiencen a hacer la guía y me van preguntando nomás, no hay ningún problema. Si hay problemas como de vocabulario, alguna cosa así, también me preguntan, por favor. ¿Ya?